Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que lo es. El cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, un gran lector, que es Alejandro Gaviria, que es ingeniero, economista, escritor, fue ministro de Salud, ministro de Educación, candidato a presidencia, mejor dicho, rector de los Andes. Ese hombre ha hecho de todo, pero lo que es más interesante de Alejandro es que ha sido uno de los pensadores más necesarios para nuestros tiempos. Se mueve entre la política, la poesía, la escritura y la lectura, y ha sido una persona muy importante, tanto sus escritos como su voz, para ayudarnos a comprender, interpretar y reflexionar sobre el mundo actual. Alejandro, qué rico tenerte en Biblioteca Personal. Muchas gracias por la invitación y qué rico también estar aquí y poder conversar un rato. Oye, Alejandro, sé que tu padre, que era un gran hombre, Juan Felipe Gaviria, también era muy cercano a los libros. Pues los que no conocen al papá de Alejandro, fue un prohombre que fue súper influyente en las industrias, en la academia, fue redactor de AFIT. Mejor dicho, lo llaman como el hombre que fue capaz de hackear al sistema con su pensamiento, hackear el sistema paisa para transformarlo, y lo consideran de hecho hasta el último liberal, pero además era un súper lector. Hablemos un poquito de las lecturas de tu padre y cómo te influyeron a ti como lector, Alejandro. Mi papá fue un lector voraz y yo creo que desordenado. Tal vez la forma más directa fue en ese espacio que él fue creando de la biblioteca. Mi papá llegaba todos los días temprano a la casa. Él decía que quienes trabajan más de 12, 14 horas al día es porque algo están haciendo mal. Y llegábamos y conversábamos en esa biblioteca y él señalaba libros o lecturas. Ese es el recuerdo más vívido que tengo. Nunca lo vi como recomendando lecturas así de manera obsesiva. Quizás su forma pedagógica era transmitir de manera un poco más indirecta, oblicua, el amor a los libros. Leía en su momento psicoanálisis, literatura. Le gustaba biografías de músicos. Había varias ahí en la biblioteca tiradas aquí. Y la conversación. Era en ese sentido un conversador. Echar carreta era su pasión. Echar carreta. ¿Y recuerdas cómo llegaste tú a los libros, Alejandro? Yo llegué a los libros ahí en la biblioteca de mi casa, pero también tuve otra influencia importante, Majo. Y fue un profesor que tuve en el colegio, Ignacio Álvarez. Daba una clase que tiene un nombre extraño, de otra época. Se llamaba Comportamiento y Salud. Pero en el fondo daba una clase de lo que hoy llamaríamos psicología y era profesor de filosofía también. Y él se dio cuenta que a mí me gustaban los libros, pero que de alguna manera tenía una suerte como de inseguridad. Tenía un miedo a no entender. Él me fue guiando. Y para mí fue muy importante, Majo, en mi vida como lector, ir venciendo esa inseguridad. Yo tenía como un miedo a no entender, como que yo iba a leer algo y algo que me faltaba. Y conversaba con él. Y eso fue importante como en esa primera parte de mi formación. Después yo estudié ingeniería y estudié ingeniería porque me iba bien en matemáticas, pero siempre tuve un vacío, una búsqueda como de un equilibrio y fui autodidacta. Me gustaba dejar de lado mis obligaciones como ingeniero o como estudiante de ingeniería y simplemente leer literatura. Y lo hice por muchos años como una especie de gusto personal, silencioso, callado, no tenía un espacio y eso me hacía falta, como de tertulia, hablar sobre lo que estaba leyendo, de conversar con otros sobre los libros, ¿no? Fue un lector solitario por muchos años hasta que después ya pude encontrar unos ambientes donde podía conversar sobre libros que siempre me gustaban. A mí me llama, Alejandro, mucho la atención como ese vínculo que tú tienes, lo que decía al principio en la presentación, entre tus lecturas
tus escrituras, tus libros, pues que has escrito pues ya casi 13 libros, y tu forma de interpretar y reflexionar el mundo, particularmente con los autores tal vez clásicos, ¿no? Uno ve mucho a George Orwell en tus libros, a Aldous Huxley, uno ve mucho a Stefan Zweig, son Mm. como que hay varias como representaciones de los clásicos y sus ideas, y a mí me parece absolutamente fascinante cómo traes estas lecturas, tanto del pasado como ideas del pasado, a interpretaciones de la realidad y que te ayudan a hacernos reflexiones Mm. casi que colectivas. Sí, yo, más que clásicos, son como escritores del siglo XX. He sentido, Majo, desde hace un tiempo, es una especie como de intuición esencial de que hay cierta conexión o afinidad entre esta época, esta tercera década del siglo XXI y la primera parte del siglo XX. Y mis lecturas por eso vienen un poquito de allí, como Stefan Zweig, Aldous Huxley, George Orwell, son como el mismo periodo, ¿no? Y esa idea que yo tengo, que estamos aproximándonos o entrando a una transición difícil, lo que me gusta llamar a veces una época de locura, encuentro como ahí ideas que uno puede casi que trasplantar directamente a estos tiempos. Y sin pensarlo, ¿no? Sin que esto fuera parte de un plan. Algunos de mis libros han sido eso, como una conversación de estos autores y esa primera parte del siglo XX con nuestra época de locura, como conectar dos épocas difíciles de la humanidad, digámoslo así. Alejandro, ¿cómo funciona la lectura? O sea, ¿cómo un lector puede usar los libros para interpretar el mundo? Yo creo que cuando yo leo, trato de mirarlos con la óptica del presente y a pesar de que no lo hago de manera muy deliberada, todos tenemos más unas preguntas sobre nuestra época, unas preguntas sobre nuestro quehacer, unas son individuales, otras son colectivas. Y yo trato de buscar respuestas en los libros y tengo pues un método, ¿no? Trato de leer cada que termino un librito, en la parte de atrás hago una especie de reseña. ¿De bitácora? Tengo unas libreticas donde apunto algunas notas, o sea, ese proceso de pensamiento, de búsqueda de respuestas, que siempre van a ser parciales, nunca definitivas, lo llevo a la lectura. Ujú. Y por eso, Majo, quizás yo no soy un lector demasiado voraz, porque me gusta ir despacio. A mí las personas que me dicen que leen 4 o 5 libros a la semana, yo digo, ¿cómo hacen? ¿No? A mí, yo utilizo cada libro como una especie de interrogante y ahí voy yendo y voy haciendo mis notas. Y esas notas se han convertido en libros que siempre son parecidos, ¿no? Siempre son de esta misma longitud, de 120, 130 páginas. Son ensayos que tienen un hilo conductor y es como mi rango de pensamiento. Yo tampoco sería capaz de escribir un libro de 500 o 600 páginas, como tampoco soy capaz de leer 10, 15 libros al mes o 10, 15 libros cada 2 meses. Y como ensayista me gusta más bien un rango, dijéramos, intermedio, ¿no? Grandes ensayos de muchas cosas. No es tan obvio lo que te voy a decir, Alejandro, pero para la gente no hay una relación tan causal entre la lectura y la escritura. Y como tú bien dices, tú coges tus libros, haces tus noticas, tus reseñas, pero después lo transformas en un libro, porque además lo que usas es el alimento para pensar, que son los libros o las lecturas, y después lo conviertes en reflexiones propias, ¿no? O sea, como que aprendes a través de tu escritura y siento un poquito que también has aprendido un montón con todos los escritos que has hecho con los libros, ¿no? Un proceso también de creación y de aprendizaje. Sí, siempre he visto, Majo, como que la lectura es un acto creativo también. Y he tenido para los libros otra idea. Algunos de los libros tienen como dos partes. Libros llevados o que buscan reflexionar sobre nuestro tiempo y hablar un poco de esas preguntas que me dan vueltas en la cabeza. Pero también me ha gustado una especie, lo voy a llamar, de microhistoria. Ujú. O sea, de buscar historias en la vida de estos escritores que corren paralelas a la reflexión. O sea, cuando yo escribí sobre Aldous Huxley, el libro tenía también la historia de una carta que él le envió a un intelectual colombiano que era en su momento el jefe de extensión de la Universidad Nacional y había una especie de arqueología literaria. Yo también hice una investigación sobre el contacto de Joseph Conrad con Colombia por allá en el siglo XIX. Se van a cumplir ahora 100 años de la muerte y quiero volver a traer ese cuento. O en Stefan Zweig, su relación con Germán Arciniegas y la forma como quiso venir a Colombia y nunca pudo. Y esa última conversación que tuvo sobre
venir a Bogotá o no. O sea, hay algo también donde me gusta hacer un poquito de arqueología literaria y mezclar las reflexiones con esas historias que me parecen interesantes, ¿no? Como escudriñar un poquito esas cartas y meterme en el proceso creativo de los escritores y tratar de rescatar historias que iban a estar perdidas para siempre. Me gusta que hayas traído a Huxley a la conversación. En tu libro Otro fin del mundo es posible, precisamente hablas un poquito de ese asombro de la vida, ¿no? Como me llamó mucho la atención cómo las ideas son la base también de la sociedad y cómo el cambio social debe venir también de esas ideas. Para ti, digamos, hablemos un poquito de los libros que te han gustado de Huxley. Sé que pues Un Mundo Feliz, que es un universo Sí. totalmente utópico, y La Isla son como tus libros como claves, pero quiero que me cuentes un poquito de esas lecturas, de esos libros y qué te han traído como en tu vida personal y profesional como aprendizaje, ¿no? Majo, yo había leído Un Mundo Feliz, me llamó la atención, siempre me pareció interesante, pero yo me empecé a interesar por Aldous Huxley de una manera un poco indirecta y extraña. Y es que empecé por casualidad a leer una biografía Ujú. y me encontré con un hecho coincidente en su vida, que él había querido estudiar medicina y que tenía unas reflexiones interesantes sobre la salud. Y eso me llevó como a empezar a leer esa partecita, sus reflexiones sobre la salud, que me llevaron a su vez a sus reflexiones sobre los temas medioambientales, sobre esa forma de mirar desde por allá los años 50 la crisis climática, que es similar, pero que hoy en día parece clarividente, pero también un poco ingenua. Su preocupación por la expansión demográfica y sus preocupaciones. Entonces, yo en su momento era el director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me fui metiendo y encontré que esa faceta del Aldous Huxley ensayista estaba perdida y quizás se había olvidado. Y eso me llevó a otra de sus facetas, que era sus ensayos sobre las sustancias psicoactivas. Yo había investigado esos temas y estas historias empezaron a juntar: salud, medio ambiente, sustancias psicoactivas. Entonces yo dije, sería interesante escribir un libro. Y yo había leído por allá hace mucho tiempo, estaba terminando mi doctorado, un libro de Alan de Botton que se llamaba ¿Cómo Proust puede salvarnos? Y entonces tenía como esa idea, entonces ¿cómo Huxley puede salvarnos? Que es un poquito grandilocuente, quizás exagerado, pero es como sus ideas son relevantes en este tiempo presente. Y en esa investigación surgió la carta de este intercambio que él había tenido con Colombia. Entonces yo dije, aquí hay como las piezas de un rompecabezas. Y empecé a escribir este ensayo. Y ese ensayo me llevó a la lectura obsesiva, la leí varias veces, de La Isla y sus reflexiones más existenciales, su idea de la buena muerte. Y ahí salió el libro. Ahí salió el libro. Leí después un ensayo que sirve de prólogo a una compilación de sus artículos de opinión, donde decía lo mismo: estas ideas se están perdiendo y vale la pena rescatarlas. Entonces fue un esfuerzo por eso, por rescatar a Huxley, que fue en su momento uno de los escritores más importantes del mundo, que tuvo como esa doble época, una época europea y otra americana, cuando él se viene a finales de los años 30 a vivir a California y tiene como un poquito esas aventuras místicas, y él va cambiando y ese intelectual cínico se convierte quizás en una persona más espiritual. La Isla, en el fondo, Majo, fue una novela fracasada, porque en el fondo era un ensayo ficcionalizado que tiene que ver un poco con este libro, de una idea que me daba vueltas en la cabeza. Cuando la novela fue publicada en el año 62, un año antes de su muerte, hubo un crítico inglés que dijo: esta es la peor novela jamás escrita. Y yo creo que a él y a su esposa de entonces siempre le dio duro. Y ese libro, yo creo que no fue muy bien recibido por los críticos literarios. Sí tenía unas ideas ahí interesantes. Y yo quise hacer como esa labor de rescate también de esas ideas y ponerlas a hablar con las preocupaciones de hoy, muy centradas en la crisis climática. También hablas en algún texto, leí tuyo también, sobre El Mundo Feliz, que es esta historia pues en que el mundo es totalmente hedonista, donde los placeres son institucionalizados, donde a la gente en este mundo utópico le dan pues la felicidad por medio de pastillas. Tú decías, tal vez esa lectura de Huxley de la realidad no me parece tan cierta.
creo que puede ser todo lo contrario. Podemos hablar un poquito también de este gran Mundo Feliz, que es uno de los grandes clásicos también de la literatura utópica. Sí, el mundo feliz es interesante. Un mundo feliz es la crítica de Aldous Huxley a lo que él vio en los Estados Unidos. Él visitó los Estados Unidos antes de irse a vivir a California y tuvo como una crítica social. En el fondo, más lo que me parece más interesante es que era un conservador. Y ese hedonismo sin alma que él encontró en los Estados Unidos le causó cierta repulsión. Y Un mundo feliz, en el fondo, ha sido leído desde entonces como una crítica al capitalismo. Y él fue cambiando, en mi opinión, porque esa pastillita Soma, que él la ve casi como una forma de dominación social de mucha gente. Después él, cuando escribe Las puertas de la percepción, 20 años después, 1934 publica En un mundo feliz, 1953 publica Las puertas de la percepción. Él ya veía en las sustancias psicoactivas algo liberador, algo distinto. Entonces siempre me pareció como interesante esa contradicción, esa paradoja en su recorrido vital, de que las drogas eran un instrumento de dominación, pero también pueden ser liberador. Y eso me permitió dialogar con la política antidrogas y demás y entender su espíritu conservador, que nunca ha sido traído a cuento, o muy pocas veces, ¿no? Hay una contradicción en él, bueno, como en todos. Total, como en todos. Oye, claro, tú que mezclas como tantos conocimientos, tanto de la economía, de la salud, de las crisis ambientales, de la política, pero también con la literatura, y que además utilizas estas reflexiones y esta curiosidad para escribir libros, que haces pura arqueología literaria, porque les digo, Alejandro investiga, se mete, busca la carta, encuentra no sé quién, habla con tal, o sea, parece, es como entre periodista, detective, lector. Te quiero hacer una pregunta muy particular. ¿La curiosidad viene de los libros? ¿Tú lees y te da curiosidad, o la curiosidad te lleva a los libros? ¿O de dónde viene la curiosidad y qué hace un ser humano que quiere tener esa misma curiosidad por el conocimiento y por las ideas como las has tenido tú y que las has usado además para crear? Yo creo que la curiosidad no viene de los libros la van alimentando, pero está ahí, está ahí. Y siempre me ha parecido más interesante cuando yo veo como una microhistoria, un pedacito, una parcelita de la realidad, que usualmente tiene que ver con un escritor. Y encuentro, hoy en día, uno con el internet y el acceso a tantas bibliotecas puede empezar como a coger el microscopio y mirar y mirar y mirar y poner el microscopio e ir a convertirse como en el super experto de 2 o 3 semanas en la vida de un escritor. Siempre me ha gustado eso. Y entonces, cuando escribí este libro sobre Stefan Zweig, el Stefan Zweig americano, sus últimos años de vida, yo me di cuenta que esa última semana yo me la sabía día por día, ¿no? Día por día, la última carta, lo que había dicho. Cuando escribí sobre Joseph Conrad en Colombia también, era 1876, el barco en el que había venido, donde estaban los archivos, encontré que había un holandés que no era un académico, sino era una especie de investigador amateur que se había metido en unos archivos por allá en el Caribe, y recuerdo que me tocó ir a buscar en una revista académica medio perdida, y yo dije, ya en el mundo hay 4 o 5 personas que saben esto no más. Siempre me ha gustado eso. Es el microscopio llevado al detalle de esas horas. No sé por qué. Me ha gustado eso. Hace poco murió Malcolm Dees, el historiador inglés, colombianista, y yo creo que a él le aprendí un poquito el gusto por eso, como microhistorias, pero que en el fondo son microhistorias que revelan una esencia y que ahí hay algo contenido y que hay una especie de estética de lo pequeño. Me gustaría ahora que habláramos, precisamente que estás conversando de Zweig, es de tu libro, No espero hacer ese viaje, que precisamente es también una arqueología literaria que pasa por la relación de Zweig, en los tiempos del humanismo, esos tiempos difíciles, pero también, como dices tú, con Germán Arciniegas, con este ilustrador, y ahí también encontraste muchas microhistorias novedosas para la humanidad. Hablemos un poquito de esas microhistorias y después te quiero hacer una pregunta sobre el humanismo. Sí, yo estaba en pandemia, Majo, y alguien me sugirió que la Universidad de los Andes había hecho una especie de proyecto académico que era interesante.
Germán Arciniegas dirigió una revista por allá en los años 80 que se llamaba El Correo de los Andes, que no era una revista académica, era una revista de divulgación general que combinaba todos los saberes, que publicaba artículos de mucha naturaleza y que de alguna manera luchaba contra esa tendencia hacia la hiperespecialización de la academia. Entonces yo le dije a Julio Paredes, que en paz descanse, que era entonces el editor de la Universidad de los Andes, que hiciéramos una compilación de artículos del Correo de los Andes, y él la hizo, y un día me mandó un PDF, y en esa compilación había un artículo de Germán Arciniegas donde él publicaba el cruce de cartas que tuvo, esas cartas cruzadas con Stefan Zweig. Y yo nunca había oído de esto. Era un tema que en ciertos círculos literarios tenía alguna preeminencia, algunas personas habían hablado de eso, habían escrito artículos. Aquí haya incluido un artículo largo que escribió en el diario El Tiempo, Germán Arciniegas, antes de su muerte. Pero ahí fue donde se me prendió la curiosidad. Yo dije, quiero averiguar más sobre esto, y empecé a averiguar sobre esa relación. Y esa relación me llevó a un periodista berlinés que había sido el último amigo de Stefan Zweig, y rápidamente encontré un artículo que él escribió sobre esa última conversación, y ahí yo dije, ya lo quiero saber todo. Y eso me llevó a esa microhistoria, y la microhistoria es sobre No espero hacer ese viaje. Y es un sábado en la noche, este periodista berlinés que se llama Ernst Feder, su esposa Stefan Zweig y su esposa caminando de la casa de uno a la casa del otro. Encuentro las dos direcciones, voy a Google Maps y puedo ver la ruta, que son 1,5 kilómetros que los dos caminaron. Y este señor diciéndole a Stefan Zweig, vámonos para Colombia. Había sido invitado por Germán Arciniegas a su posición como ministro de Educación. Y Stefan Zweig, que había pasado los 3 días previos escribiendo cartas de despedida porque ya había tomado la decisión de suicidarse junto con su esposa, diciéndole, no espero hacer ese viaje. Y eso me llevó a otro tema interesante, y es decir, bueno, en ese escritorio que él organizó de manera obsesiva antes de suicidarse, ¿qué libros quedaron allí? Allí había quedado una biografía incompleta de Michel de Montaigne. Y esa biografía incompleta tiene una historia sobre su tiempo, pero también sobre este tiempo. Y la historia era muy interesante porque decía Montaigne que las guerras religiosas que le tocó vivir en el siglo XVI europeo habían tenido como uno de sus orígenes o de sus causas la imprenta, una tecnología de comunicaciones, pero también la peste. Y Stefan Zweig habla de la gripe española y de la radio, y cómo la radio le abrió camino al nazismo y al fascismo y envenenó las mentes de mucha gente. Y Majo, era fácil hacer la analogía. Tuvimos la pandemia del COVID, tenemos hoy las redes sociales, y ahí está la historia sobre la época de locura y lo que se conoce ahora como, creo que es Yuval Harari, que habla de que los seres humanos somos seres humanos hackeables. Entonces ahí estaba esa parte de reflexionar sobre el presente, y de nuevo la microhistoria sobre Stefan Zweig y sus ideas sobre hace 100 años traídas ahora, y que encuentran, creo yo, cierta relevancia para entender estos tiempos, o por lo menos como forman, yo no sé, de consuelo y resistencia. Y él tiene una historia inquietante, Majo, porque él dice en muchos de sus libros, sobre todo en la biografía intelectual de Erasmo de Rotterdam, el humanismo perdió y la tolerancia ha perdido, y básicamente las pasiones desbordadas y el fanatismo, por lo menos en ciertos periodos de la humanidad, termina prevaleciendo. Y yo creo que plantea una pregunta abierta, que es una pregunta que yo me he hecho y mucha gente se hace hoy. ¿Qué hace la persona de entendimiento? ¿Qué hacen los humanistas en las épocas de locura? ¿Se refugian como Montaigne en su biblioteca? ¿Deciden hacer un viaje definitivo como Stefan Zweig? ¿O pasan a la vanguardia y lideran la resistencia con base en las ideas? Es una pregunta interesante para la cual quizás no hay una respuesta única y definitiva. Ahí hay una frase que tú pones muy bonita, y es de Montaigne. Dices, en todo caso, quiso al final de su vida, antes de su vida, resumir las grandes enseñanzas de Montaigne, haciendo alusión de Zweig a Montaigne, ¿no? Sus ideas sobre cómo mantenerse humano, libre y sin ataduras innecesarias. Y dice así: liberarse de la vanidad y el orgullo, que es tal vez lo más difícil. Liberarse del mundo y de la esperanza, de las convicciones y los partidos, de las ambiciones y toda la forma de codicia. Vivir libre, como la propia imagen reflejada en el espejo, del dinero y de toda clase de afán, de
concupiscencia de la familia y del entorno, del fanatismo, de toda forma de opinión estereotipada, de la fe, de los valores absolutos. Pero es muy bonito porque sí, de verdad, es una visión absoluta de la importancia del humanismo, Alejandro, y esa era mi otra pregunta que te quería hacer. Yo quisiera, Majo, antes de la pregunta volver atrás, que esa frase siempre me ha parecido bonita, pero difícil, porque él dice liberarse de todo, ¿no? Ujú. Incluso liberarse de la esperanza, liberarse de la familia, liberarse del fanatismo, liberarse de las ideas. Pero eso se parece a la muerte de alguna manera, ¿no? Es una frase interesante, pero es un sentido de libertad tan absoluto que no sé muy bien cómo interpretar. Y que fue escrito cuando quizás Stefan Zweig ya estaba contemplando la idea del suicidio, ¿no? Que para él, entre otras cosas, tiene muchas interpretaciones, es el fracaso del humanismo de alguna manera. Entonces esa frase que está ahí siempre me ha parecido, voy a decirlo de esta manera, inquietante. Yo creo que para los que no conocen a Zweig, les vamos a dar un poquito de contexto. Hay un episodio dedicado todo a Stefan Zweig en Biblioteca Personal, por si lo quieren buscar. Pero Stefan Zweig, que era un gran defensor de la libertad, un gran defensor de la cultura, un gran defensor del humanismo, que vivía en ese imperio austrohúngaro que empezó a comérselo de a mordiscos el nazismo y sobre todo Hitler, que empezó a cada vez más apropiarse de Europa, y todas las personas que pensaban diferente a esta idea nacionalista tuvieron que huir, sobre todo todos los intelectuales como Stefan Zweig, que terminó exiliado en diferentes países y terminó por allá en Brasil, desesperado porque todo su mundo, como él lo conocía, desde cultural, en donde se defendían las libertades, empezó a desaparecer y estaba tan desesperado que Alejo les cuenta qué es lo que le pasa por la desesperación, porque yo no voy a chiviar el libro de Alejandro, que lo chivié él mismo. Él sale de su Austria natal y en el año 34 se refugia en Londres. Después va a Brasil casi que por casualidad, porque es el país que le puede ofrecer una visa, pasa por los Estados Unidos, nunca le gustó los Estados Unidos, también tenía como Aldous Huxley esa idea de que los Estados Unidos sin cafés y sin un diálogo intelectual no era su mundo. Y tiene como 2 o 3 etapas en América. La una es la búsqueda de una utopía espiritual, como de un renacer, y vio a Brasil quizás ingenuamente como un lugar de la tolerancia. Y en este último libro yo revisito a Stefan Zweig y lo revisito en El desdén de los dioses, con una idea que está por ahí también mucho más en la literatura, y es un predicador sin fe. En el año 41, que es 8 meses antes de su suicidio, que ocurre en febrero de 1942 en Petrópolis, Brasil, él está en Nueva York. Y en Nueva York va a una conferencia del Club Pen de escritores, y esta conferencia iba a ser transmitida a todo el mundo, pero sobre todo a los escritores exiliados en los Estados Unidos. Y él hace un discurso de 10 minutos que ha sido conservado por ahí, donde básicamente dice: la fraternidad universal del ser humano terminará prevaleciendo. Y él ya no creía en eso, pero era consciente de que su responsabilidad era quizás inculcar un poquito de esperanza cuando ya los rumores del holocausto comenzaban a llegar a América. Y me pareció interesante esa idea de él predicar algo que consideraba eficaz cuando él había dejado de creer en eso que estaba diciendo, y en eso que predicó toda su vida, que fue el humanismo, el pacifismo y la idea de que los seres humanos somos, al fin de cuentas, todos hermanos, parte de una comunidad global. Oye, ¿y cómo es la cosa que él llega a Brasil y en un momento dado se entera que efectivamente puede que Brasil también sea invadido o América Latina también sea invadido por los nazis? Entonces ahí es cuando él decide ya morirse del todo, ¿no? Él comienza a ver que en Brasil el gobierno de entonces empezaba a coquetear con Alemania, y yo creo que eso también le causó escozor. No se vio más. Él decía que su vida tenía un solo sentido: convertir el tiempo en libros. Y yo creo que ese trasegar por el mundo, estar fuera de su biblioteca, él tenía una colección de manuscritos que había dejado por allá en Brasil,
quería escribir una gran biografía de Balzac, estaba fuera de sus libros, llovía mucho en Petrópolis, se fue aislando y aislando y aislando y encontró una respuesta en el suicidio. Y chicos, se suicidó con su esposa en la cama, una escena absolutamente dramática. Hay una fotografía, la pueden buscar en Google y ahí está. Hablemos de tu nuevo libro, Alejandro. Lo más interesante es que, como les decía, Alejandro tiene como todas las personalidades, oficios, conocimientos y todos los mezcla entre sí. Pues yo creo que este es tu primer libro de ficción, ¿verdad? Sí, yo no sé, te pregunto, Majo, ¿tú lo consideras de ficción o no? Total. Sí, O sea, porque total si tú, total en el sentido de que tiene elementos de ficción y uno no se de debe creer ficción, todo. sí. Cuando yo mandé el manuscrito a la editorial, hubo una discusión interna, después la tuvieron conmigo, la tuvieron ellos primero internamente, si este libro se publicaba en este sello, lo publica Penguin Random House, se publica en el sello Debate, que es un sello de ensayos, o sea, no se publicó en un sello literario, porque yo siempre dije, estos son ensayos ficcionalizados. Pero en el fondo algunos son ficción, algunos son historias, algunos tienen un elemento narrativo, otras no tanto. A mí me ha parecido de todo tu trabajo, pues mejor dicho, yo soy muy fan de todo lo que escribes. A mí me gusta mucho también leer ensayo, las historias, tus arqueologías literarias me parecen fascinantes porque son esos descubrimientos que uno dice, fue pucha, yo no me he dado cuenta de esto, pero Ujú. además esa lectura que haces del mundo actual y siendo un personaje que ha sido político, que participa en nuestras discusiones de país, pues que alguien traiga estas visiones es demasiado fundamental. Pero este es un libro muy diferente porque, como les decía, es la primera vez que vemos el lado de ficción de Alejandro, que hace unos cuentos, son unos cuentos todos muy cortos. El libro se Todos llama cortos, sí. El desdén de los dioses y logra algo que es muy difícil en los cuentos y es que sean redondos, que tengan impacto y que generen como esa sensación de generar una memoria en algo muy corto, pero que tiene tanta densidad que genera un recuerdo propio. Hay, tú arrancas con la introducción con una frase que me gusta mucho y creo que eso explica, pues yo creería que explica casi todo este libro. La ficción ofrece un poco más grados de libertad, más flexibilidad a la hora de plantear ciertos dilemas éticos y disyuntivas trágicas. Facilita también la parodia, la ironía y la especulación. Y en última instancia, este libro intenta explorar de maneras diversas el fatalismo actual. Y pensaba en los autores que hablábamos ahorita, en George Orwell, Mm. en Huxley, en Zweig, que utilizan muchas veces, pues sobre todo Orwell y Huxley, que están tan obsesionados con estas distopías, que utilizan todos los elementos de ficción para mostrar una realidad. Y tú lo logras muy bien. Hablemos un poquito también de estos cuentos y por qué volviste a la ficción. Yo quiero que lleguemos al chisme del libro también. El chisme del libro es, no sé, yo en 2 o 3 momentos tuve como esta idea de escribir algunos cuentos de ciencia ficción. No están tanto motivados en Huxley o en Orwell, sino tienen como 2 orígenes o 3 literarios. Uno es Philip Dick, este escritor de ciencia ficción, pero hay 2 escritores contemporáneos gringos. Uno se llama Ted Chiang y otro se llama George Sanders. Uh-huh. Los cuentos que ellos escriben que son más literarios que los que hay aquí. Aquí hay un elemento más ensayístico, siempre me parecieron fascinantes. Y yo no sé si me lo leí hace un tiempo, ese fue como el germen. Uh-huh. Y esto surgió de manera espontánea. Nunca lo pensé inicialmente más como un libro. Yo dije, voy a escribir esto y lo voy a hacer. Pero después de que había 3 o 4 de las historias escritas, yo dije, ya puedo ir trabajando. Y fue distinto a escribir los otros libros, porque los otros libros yo era un ensayista muy esquemático. Siempre partía de un esquema y decía, esto va a tener 8 capítulos, cada capítulo va a tener 3 divisiones y tenía cada uno de los 8 capítulos y cada una de las divisiones, 1A, 1B y 1C, definida de antemano. Y yo partía de ahí, de un esquema que iba a Mucho recorrer. ingeniero. Sí, y ese esquema lo recorría de manera casi absoluta. O sea, lo que yo planeaba que iba a escribir era lo que terminaba escribiendo. Eso no pasó con este libro. Primero, aquí había como un elemento más de inspiración. O sea, a veces se me ocurría y a veces no.
y los cuentos están escritos de un solo tirón y era que se me venía una idea a la cabeza. Muchas veces de noche se me ocurría y la grababa en el celular como las ideas y al otro día la escribía rápidamente. Y tuvieron eso como una forma distinta. Me parece que yo me aventuré a ciertas partes de que no había escrito, cierta, por ejemplo, la relación con mi papá, que es problemática, hecha de silencios, un poco muy vertical, yo oyéndolo a él, ciertas tradiciones de la vida. Ay, Alejandro, La leamos relación. esa frase de tu papá que es espectacular y que yo creo que a muchos nos pasa con las personas que admiramos. Perdón, te voy a interrumpir. Sí, dale. Yo me imagino que estás haciendo referencia a esa, que es el cuento que habla de su padre. Dice: mi padre fumaba en el carro, un cigarrillo tras otro. El humo salía por su ventana y entraba por la mía medio abierta. Fumaba mientras hablaba, mientras opinaba sobre el paisaje, la vida y el mundo. Yo escuchaba con atención, con una especie de devoción de principiante. Sus opiniones se convertían después en las mías. Las repetía cada vez que en el colegio, por ejemplo, hablábamos de política o deportes. Si el presidente daba un discurso por televisión y mi padre decía después que los generales se lo habían dictado, yo decía lo mismo al día siguiente de manera enfática, con suficiencia de quien no tiene dudas. Yo era él o quería serlo. No había el menor intento de tomar una distancia crítica o apelar a la originalidad. Ay, me pareció buenísima la descripción. Sí, era bonito y fue de alguna manera tal cual. Después cuento más de esas frases, ¿no? Que él decía y yo hacía mías. Una es manejar, es mirar por los espejos, aprender a mirar por los espejos. Y yo decía eso también. Es chistoso, ¿no? ¿Hoy todavía dices frases de tu papá o ya tienes una, como dices tú? No, ya fui independizándome, pero el libro termina con otra frase de mi papá. El tiempo pasa, los recuerdos que estaban guardados vienen de manera atropellada. Y recordé la última frase que me dijo mi papá antes de morir en una clínica de la ciudad de Medellín. Él simplemente me miró, yo me di cuenta, yo no sabía que estaba tan enfermo, viajamos un domingo por la noche, llegué el lunes en la mañana, él estaba agonizando y yo me di cuenta inmediatamente cuando entré a la unidad de cuidados intensivos donde estaba. Mi hermana me había dicho, véngase que yo veo a mi papá muy mal, pero nunca creí, Majo, que estaba muriendo. Yo entré y me di cuenta inmediatamente. Y él me miró y me dijo, qué vaina. Y el libro termina con esa frase, que yo sigo repitiendo esa frase de mi papá. Y es una especie de forma de, a veces lo llamo como resignación melancólica, que fue lo que yo vi en esa mirada de mi papá, que también tenía una mirada poética de la vida, ¿no? Cierto sentido trágico, que creo que hemos heredado varios de sus hijos. Y sí, esa es la frase que repito con frecuencia, la última que él dijo, qué vaina. Con eso termina ese cuento. No, la verdad, son unos cuentos muy bien escritos, muy fáciles de leer, muy amenos, que yo creo, Alejandro. Me alegro que te haya gustado más. No, me tenía fascinaron. inseguridades, ¿sabes? Tenía inseguridades, incluso yo se los mostré a Pascual, mi hermano, a Álvaro Castillo, este librero, y les dije, bueno, esto lo publico, ¿no? Y todos me dijeron, incluso los editores, no, claro que sí. Y bueno, aquí está. Hablemos de otras anécdotas de los cuentos. Por ejemplo, también tienes una pareja suicida que no sé, pensé en Zweig y en la esposa, pero no sé si te referías a ellos o a otros. Cuente. No, ahí está. Hay dos cuentos medio distópicos. Uno en un escenario en que se ha prohibido el consumo de carne. Y lo utilizo, Majo, como una crítica al prohibicionismo y es un cuento medio burlón. Y hay otro que empieza con una frase que dice, tú ya no le tienes miedo a los dioses. Hay un trasfondo también distópico, pero en el fondo es la historia de una traición. Pero una traición que viene sin arrepentimiento, y viene sin arrepentimiento porque de alguna manera la situación del mundo en su momento, lo que está viviendo en este futuro posible, ha deshumanizado un poco las relaciones humanas. Entonces tiene una reflexión sobre eso. Oye, y también muy importante que hablemos de los dioses, hablemos del título y cuál es la relación entre esas historias, la mirada de los humanos y los dioses, que creo que es importantísima para el contexto de la lectura. Te voy a contar una historia del título que es interesante. Este libro tenía otro título. Yo con Carolina López, que fue la persona que lo leyó primero en la editorial, empezamos a buscar un título
yo sabía que había un hilo conductor en las historias, que era una reflexión sobre el presente. Tenía esta idea, Majo, que yo estaba escribiendo sobre el futuro, pero que ese futuro nos estaba alcanzando. Incluso hay una historia que se llama Implantados, sobre un chip que le implantan a los jóvenes y que está como todo el conocimiento ahí. Y cuando lo había terminado de escribir, vi la noticia de que Elon Musk anunciaba que le habían implantado un chip a no sé qué persona para hacer qué. Entonces, como que había un futuro, pero un futuro al que ya estábamos llegando. Entonces lo pusimos, tuvimos un primer título, un primer borrador de título que llamaba Distopías cercanas. Distopías cercanas. Sí, pero otra persona de la editorial dijo, ese título no lo va a entender absolutamente nadie. Y en la Feria del Libro de Bogotá salimos un sábado en la noche, me acuerdo, con Andrés Oppenheimer, el ensayista. El ensayista argentino. Y le contamos esta historia, que yo había escrito un libro, que el libro tenía 16 historias, que eran historias sobre el futuro cercano y el presente tumultuoso y reflexiones sobre este mundo con un poco de ironía, que no sabíamos cómo ponerle el título. Y él dijo, ¿saben qué hago yo cuando eso pasa? Voy a la inteligencia artificial y le hago una pregunta. Y le digo a ChatGPT, haga de cuenta que usted es Andrés Oppenheimer. Y acabo de escribir un libro sobre esto, y tíreme títulos. Esa noche, que fue un sábado en la Feria del Libro, nos tomamos como 3 o 4 copas de vino. Y yo llegué a mi casa, pero tenía tanta curiosidad que con 4 copas de vino en la cabeza, 11:30, 12 de la noche, llegué y prendí ChatGPT. Y le dije, hágale cuenta lo mismo, haga de cuenta que usted es Alejandro Gaviria, yo he escrito libros sobre política, sobre literatura, y escribí este libro con estas historias que son distopías cercanas, pero también hay cierta idea como de abandono espiritual de la humanidad. Y el primer título que me tiró fue Espejos fracturados, que me pareció interesante. Wow. Espejos fracturados. Sí, wow. Entonces yo dije, esta máquina sabe lo que está haciendo, ¿no? Y empecé a preguntarle cosas y hubo como varias respuestas y se la mandé a los editores. Y de esa conversación, no fue que nos tiró este título tal cual, pero de ahí quedó como uno de esos títulos se parecía a este. Y de ahí salió. Fue una especie de conversación entre ChatGPT, los editores de Penguin y un poco el residuo y lo que yo le había contado a la máquina, ¿no? Que fue interesante. Ya con el título me mandaron el PDF y yo hice otra cosa, Majo, que me pareció interesante, y me lo mandaron y le pregunté a ChatGPT cuál es el cuento que más le gusta. No te puedo creer. Y me contestó el que está de primero en el libro, porque es el más narrativo, el más emotivo. No puedo creer. Hasta ahí quise preguntarle, ya me dio miedo, ¿no? Ya me dio miedo. Entonces, por esa razón, este cuento, La Estatua del Sur, que no era el primero, quedó de primero en el libro. Yo le dije a Natalia, la editora, pues si este es un libro sobre el futuro, pues de alguna manera esta es una historia como inquietante también. Entonces esa fue como la última etapa de creación del libro. No puedo creer esta historia. Sí, es interesante y asustador, lo digo yo de esta forma, ¿no? No, pues qué re asustador. Fue el primer crítico del libro, La Máquina, ¿no? El primer crítico del libro. ¿Y no le dijiste que te escribiera un cuentico ahí como para poner al final de una vez? No le dije porque eso sí me da miedo. Yo había estado bajo en el Hey Festival, había ido a una presentación de este escritor chileno que se ha vuelto medio bestseller, que se llama Benjamín Labatut, que escribió este cuento que se llama Un verdor terrible, y hay otro que se llama Maniacs o algo así. Es buenísimo, démosle un poquito de contexto a los lectores de quién es él. Es uno de los, pues yo creo que fue la diva del High Festival y es la diva, sí, es la diva. O el divo, no sé. Un experto, además él entiende física, de matemática, de narración, y ha pasado por narrar la historia de grandes científicos, pero de una forma absolutamente narrativa, poética y brillante, y sus libros se han vuelto un boom literario. El que recomienda Alejandro es muy bueno, Un verdor terrible. Muy bueno, y hay como cierta afinidad con estas historias, pero yo vi que ahí, en medio del diálogo en el Hey Festival, a él le hacen una pregunta y vi que él, medio exasperado, decía, me han acusado de que estos libros los escribió ChatGPT. No. Y la única respuesta que pudo dar
a esa acusación fue, ¿cómo así? Si ChatGPT surgió después de los libros, ni siquiera se defendió diciendo, pues esto lo hice yo. Entonces yo dije, Majo, a cualquiera que escriba un libro, en estos tiempos le van a hacer esa acusación. Claro. Y entonces yo dije, hasta ahí llegó mi interacción. Ya, gracias por la sugerencia sobre el libro, gracias por la mejor historia, pero apago esa cosa y ya no la vuelvo a mirar. Porque algo que va a pasar en la escritura es que estas formas de co-creación que van a surgir entre ChatGPT y los escritores van a generar todo tipo de polémicas y a muchos autores les van a decir, esto no lo escribió usted, no lo escribió el otro. Entonces estamos entrando en un mundo complicado. Pero Alejandro, ahí hay un tema que tocas que me parece súper interesante. Tú has sido un gran defensor de las ideas en todos los sentidos, desde lo que hablábamos al principio de cómo las sociedades están construidas sobre ideas, sobre la importancia de posicionar ideas, que es lo que además tú pues, has mencionado en muchos espacios cuando has sido ministro o has participado en la política en diferentes frentes. ¿Qué implicaciones tiene que las ideas ya no vengan de un humano para el humanismo? Yo en todo caso creo, Majo, que como la inteligencia artificial no es otra cosa que coger las ideas que los humanos hemos escrito, en particular que están en el Internet, y ordenarlas con simplemente cálculos de probabilidad. Las ideas en todo caso son de nosotros, ¿no? Lo que hace ChatGPT es una especie de reciclaje, de síntesis, y una síntesis extraña porque yo creo que los creadores han perdido un poco también el control. O sea, esa máquina comenzó a aprender por sí misma y entonces no conocemos bien qué es lo que está ocurriendo en ese proceso. Pero a mí me parece que las ideas en todo caso vienen de los seres humanos. Este libro yo creo que también está escrito como una especie de asombro ante la coincidencia de que la crisis climática y el riesgo existencial de la humanidad coincida con la inteligencia artificial, que de alguna manera es la humanidad conectada como un solo cerebro. Entonces hay algo de eso también. Qué susto. Sí, es demasiado, ¿no? Y tiene también una especie de volvamos al desdén de los dioses, ¿no? Como a esta idea que yo encontré por ahí en uno de los diarios de otro escritor suicida. No quisiera volver mucho sobre los escritores suicidas, diciendo que es como un simulador le hubiera dado a la humanidad el ingenio, pero al mismo tiempo una voracidad, y que de alguna manera ese simulador se siente esperar la autodestrucción. Hay algo de eso, ¿no? Ese abandono espiritual del que hablábamos hace un rato. Pues de hecho, en el Cuento de Madrid hay una frase que anoté que me gustó mucho y yo decía, me preguntaba si era en realidad el personaje o era de Alejandro, pero uno pues nunca le puede atribuir a los personajes los pensamientos de sus autores porque eso es una mala lectura, pero igual me gusta mucho y está muy asociada con lo que dice. Sí, dice, la humanidad entera, pensé, parecía haber desafiado a los dioses y estos la habían condenado a la decadencia lenta pero inexorable, a la destrucción de sus lugares más representativos. Y es irónico porque, claro, es también lo que tú has tratado con tu primer libro de Zweig y Montaigne con esos comparativos es, nosotros tenemos una capacidad de creación pero de autodestrucción demasiado inminente. Sí. Y la misma capacidad intelectual, tanto la que entiende ChatGPT como la que usamos nosotros, puede usarse para las dos cosas con la misma facilidad. Yo he tenido ese sentido como la autodestrucción individual. Los seres humanos muchas veces nos autodestruimos y el autosaboteo hace parte de la vida, pero también colectivo. Sándor Márai es el otro escritor donde yo tomé ese tema de la voracidad y el ingenio. Bueno, y en este mundo distópico, miedoso, angustioso, Alejandro, ¿para qué nos sirven los libros? Como forma de resistencia, de consuelo, de entender el mundo y una forma de vida. Yo tampoco creo que toda la vida está contenida en los libros. Me parece que uno necesita también tocar este mundo. Creo que Aldous Huxley decía, somos anfibios, habitamos el mundo de las ideas contenidas en los libros, pero también habitamos este otro mundo y tenemos que estar en los dos. Pero yo creo en los libros por lo menos como una forma de resistencia. ¿Y la escritura, Alejandro? ¿Para qué sirve la escritura? Para mí es una forma de conectarme con el mundo, una forma de ordenar mi pensamiento, es
Este libro tuvo, Majo, en esas historias, las más personales, también creo yo, no fuese el propósito, pero mirándolo con el tiempo, cierta efecto terapéutico, cierta forma de contar historias, y las historias contadas y ya leídas y compartidas, por ejemplo, con la familia. No sé, me parece como pues una forma de vivir la vida. Yo no quiero hablar de trascendencia porque no tengo, dijéramos, esa pretensión, ni mucho menos. Creo que estas historias son para ser leídas ahora, ¿no? Probablemente, como casi todos, serán olvidados. Oye, ahorita estabas hablando, Alejandro, de Álvaro Castillo, que es el que te consigue además todas, miren, Alejandro tiene todas las Él me ha ayudado ediciones en la arqueología raras. literaria. Hablemos de ediciones raras y cuáles son las más valiosas. A ver si algún día logro entrar a tu casa y robártelas sin que te enteres, por supuesto. Sí, aquí te las mostraré. No, yo tengo, por ejemplo, ahora que se cumplen 100 años de la muerte de Joseph Conrad, tengo una primera edición de su novela americana que se llama Nostromo, publicada en 1904, ya 120 años atrás. Tengo muchas de las primeras ediciones de García Márquez. Tengo una primera edición de Los viajes de Gulliver, que llegó de una manera bastante casual y casi que poética a mi casa. Tengo un libro muy bonito, unas obras completas de Borges que dicen dedicadas al gran intelectual y periodista colombiano, y están escritas con una caligrafía que seguramente le hizo a alguien, y después él firma ese libro ya ciego, con una firma que es claramente vacilante, que se ve, hay una persona ciega firmando el libro, ¿no? Que alguien hizo la dedicatoria, él simplemente la firmó. Borges es uno de tus grandes autores de Sí. cabecera, ¿no? Sí, sí. El epígrafe de este libro, el del Represión de los Dioses, empieza con un largo epígrafe de Borges, una especie de lamento sobre ese pesimismo más o menos instintivo de los seres humanos, que nos gustan más los finales tristes y las tragedias que las historias optimistas. Oye, el Desdén de los Dioses me llamó mucho la atención las ilustraciones. Eso sí fue la editorial. En algún momento, cuando empezamos a ver este libro que tenía cuentos cortos, yo dije, es bueno que tengamos una ilustración para cada una de las historias. Y me gusta que muchas de ellas, Majo, tienen animalitos. Ay, sí. Está el hipopótamo, está la vaca, está la ovejita, está el manatí. Hay una estatua de San Agustín. Me parecen bonitas, ¿no? La ovejita. Y la portada, cuando empezamos a discutir un poco sobre la portada, sí hablamos de que la portada tuviera por allá como una imagen sesentera o setentera, que es como el momento de auge de la ciencia ficción. Entonces tiene algo de eso, ¿no? Tiene como un elemento que puede ser contradictorio, paradójico, porque el libro es un libro sobre el futuro cercano, pero la portada tiene algo de nostalgia o de reminiscencia. Yo les voy a leer la última frase del nuevo libro de Alejandro, que también me encantó, que hace parte pues de uno de los últimos cuentos, y dice así: el desastre planetario revela un aspecto esencial de nuestra condición. Es como si el creador, la evolución, la naturaleza o quien sea, nos hubiera construido de un modo perverso. Nos entregó los medios para autodestruirnos, el ingenio, y nos negó al mismo tiempo las capacidades necesarias para salvarnos, la solidaridad y la moderación. Con esa mezcla, la destrucción era casi inevitable. Solo quedaba entonces una pregunta por resolver: ¿cuándo? Ya esa pregunta también tuvo respuesta. Uno podría imaginarse a Dios como una especie de programador maligno, sentado frente a la pantalla, sonriente, ebrio de determinismo, mientras observa la destrucción inexorable, la dinámica de la historia. Primero, un largo tiempo de quietud, de una calma engañosa, después, una explosión fulgurante, un fuego artificial, la civilización tecnológica. No cree el ser humano, diré, para ser una especie fósil, el tiburón resignado o la cuchara resiliente. La grandiosidad necesita la fugacidad. No, ya con eso ya uno se muere, Alejandro, qué necesidad. Sí, está como esta idea, Majo, de que así como nuestro cerebro creció tan rápido en términos evolutivos, que eso como que prefigurara también que nuestro tránsito por este planeta fuera a ser más o menos rápido. Pero bueno, no quisiera tampoco terminar en un tono muy apocalíptico, porque
el libro tiene muchas historias que son redentoras, que es básicamente la resistencia humanista también está por ahí. No, sí, total. Y hay como una crítica velada, nunca muy explícita a cierto discurso misántropo que yo veo en formas emergentes de ecologismo, ¿no? Oye, pero te voy a poner un reto. Tú que eres Sí. bien hábil y bien inteligente, sé que me lo vas a responder muy pronto. ¿Por qué las distopías sí permiten una mirada optimista del mundo? ¿Y por qué sirven precisamente todas estas lecturas de ciencia ficción, de distopías, para que el ser humano se replantee y mejore y enderece el maldito camino? Perdón por la palabra. Sí, como que las distopías, a pesar de que son un mundo futuro imaginado, en el fondo son una reflexión sobre los elementos más problemáticos del presente y actúan, creo yo, como una advertencia. Y en este libro también, Majo, yo creo que son distopías, pero más que todo parodias de algunas de esas distopías. Total. Que reflejan en estas caricaturas cómo esos presagios más apocalípticos también tienen, dijéramos, un lado problemático. Entonces es, en el fondo, también una especie de crítica irónica a la prevalencia o profusión de distopías que describe más o menos nuestra época de locura. Espectacular. Alejo, recomiéndanos 3 libros. 3 libros. 3 lecturas, pues, que tú digas. Estoy leyendo en este momento un escritor que no había leído, me ha gustado, argentino, Ricardo Piglia, me ha parecido como interesante, hace unas reflexiones, es un poquito autorreferencial sobre la literatura, sobre la misma literatura y sobre muchas de las cosas que hemos tocado aquí en la conversación. El libro que estoy leyendo y que quiero recomendar se llama Antología Personal, publicado en el año 2014 por el Fondo de Cultura Económica. Ya hablamos, pero yo creo que para quienes no lo han leído, leer ficciones de Jorge Luis Borges me parece espectacular. Y hay otro autor que quisiera recomendar. No lo mencioné en la conversación, pero sus historias también tienen mucho que ver con lo que hay aquí, en particular eso que llaman los cuentos teorías, que es Joaquín Machado de Asís. Y quisiera proponer en particular un cuentico pequeño o un cuento largo, una novela pequeña que se llama El Alienista, que me parece que también nos permite entender lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país en estos años. Es una especie de fábula, podría decirlo así, sobre la forma como una especie de autoritarismo se instala en la sociedad y la sociedad se queda sin mecanismos de defensa muy claros, ¿no? Es esta idea de la servidumbre voluntaria que ha sido mencionada tantas veces por los científicos sociales. Oye, y un poema, Alejandro también es un gran lector de poesía, juepucha, y se me olvidó hablar de ese Sí, poema. yo soy lector de poesía, sabes que en este momento estoy leyendo menos poesía. Oh, ¿nos preocupamos? Sí, pero ahí la tengo. Me gusta hoy en día los poetas que tienen cierta idea de conciencia cósmica, Eugenio Montejo y Ernesto Cardenal, los que miran al cielo, me gustan. Fantástico. No, Alejandro, qué belleza de charla. Muchas gracias a ti. Que por favor lean, Alejandro, lean su último libro que está espectacular y aprovechen a este gran curioso y arqueólogo literario que nos ha traído tantos hallazgos tan importantes, tanto para la literatura como para entender el mundo contemporáneo. Majo, muchas gracias. Gracias por tu generosidad y gracias por tu lectura igualmente. Un abrazo a todos y todas. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.